Bueno, vamos a continuar con el segundo video, donde vamos a ver las herramientas que vamos a utilizar. Eh, en este caso, bueno, vamos a usar, por ejemplo, se podría llegar a usar el MPLAB, por ejemplo, para poder, eh, a través del plugin que nosotros tenemos de CSS, si tenemos, en este caso yo lo tengo instalado, que lo podemos ver aquí. Se puede usar tranquilamente dentro de la herramienta de Microchip del MPLAB, que es gratuita, y ejecutar todo lo que es código directamente desde el NetBeans, que es de MPLAB. Después tenemos también la parte gratuita de lo que es Proteus, también para lo que es el MPLAB, que es también un plugin que viene incorporado directamente también para la herramienta, que como vemos para hacer debugging. En este caso no se va a poder ver la interfaz así interactuando, o sea, veríamos un debugging de las memorias que van que tienen dentro del micro, se verían cómo va pasando de un registro a otro directamente los bytes y los distintos registros, como ser el port A, el port B. Vamos a ir viendo la interacción de los bits, cómo van funcionando en el modo debugging. Bueno, después hay mucho más plugins también que se pueden usar. Esta es una forma que nosotros tenemos de manera gratuita para poder usar tanto lo que es el Proteus como lo que es CSS. Y después ya tenemos las herramientas específicas que son de lo que es Proteus y lo que es el CSS. Que son, por ejemplo, este es el compilador de CSS, que en este caso yo estoy usando la última versión, que es la versión, a ver, ya le indico, la 5.55. A ver si nos aparece por acá. No, no nos aparece. Bueno, es la 5.55 la versión que estoy usando. En este caso, acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un código que yo lo estaba abriendo. Y bueno, esto para empezar desde cero, es un simple editor nada más. O sea, este es un IDE nada más. Lo que es el compilador es gratuito directamente y podemos usarlo a través de comandos también para, si no queremos usar este IDE, podemos usar el bloc de nota, por ejemplo, y hacerlo a través de comandos nada más. Pero a veces queda más cómodo usarlo desde este IDE si lo pueden conseguir una demo o pueden descargar de algún lugar. Lo descargan y lo usan. O directamente lo pueden usar en el MPLAB, que nosotros vamos a File, New Project, por ejemplo, acá en el MPLAB. Elegimos que es un proyecto estándar, por ejemplo, en MPLAB. Y acá elegimos la familia, por ejemplo. PIC 8, por ejemplo. Acá elegimos el PIC 12. Yo estaba queriendo hacer el curso con el PIC, ya le indico. PIC 12F 675. Este PIC, por ejemplo. Acá le ponemos siguiente. Y acá elegimos, por ejemplo. En este caso, elegiríamos el PIC 3, por ejemplo. O el simulador directamente. Y acá tenemos la parte de lo que es Proteus también. En este caso no está habilitado. Ahí le damos clic en siguiente. Y acá nos deja elegir el compilador que tenemos. En este caso podemos elegir el compilador de CSS o el de X8 directamente. Y después está la parte de lo que es ensamblador, que es el, el, el MPASM. Por ejemplo, si elegimos el compilador CSS, vamos a elegir este segundo. Y acá escribiríamos el nombre del proyecto, por ejemplo. Práctica 1. Finalizar. Y podemos usar ya tranquilamente también desde acá nada más. Directamente acá tenemos, por ejemplo, las cabeceras. Eh, lo que es el código. Podemos ir agregando acá directamente un archivo C. Ponemos, por ejemplo, main práctica 1. Y acá tranquilamente podemos, vamos a cerrar esto, close. Y acá tranquilamente ya podemos escribir directamente código en
en el formato de CSS. Por ejemplo, vamos a borrar este, vamos a poner este código que tenemos acá y vemos que tranquilamente nos empieza a aceptar directamente todo lo que es código en CSS. Después podemos compilarlo y lo demás. O sea, ya tiene por defecto directamente lo que es eh, la sintaxis, te detecta la sintaxis de CSS, que eh, es un C estándar también, pero no tiene algunos cambios directamente con lo que es XC8. Bueno, y ahora vamos a mostrar la forma que nosotros vamos a trabajar. Nosotros no vamos a trabajar con el MPLAB X, sino que vamos a trabajar directamente con, con este IDE directamente, que es de CSS. Bueno, acá tenemos un ejemplo, pero vamos a empezar a hacer un ejemplo de cero eh, para poder ver cómo se crea un proyecto en CSS y cómo se crea también en Proteus directamente eh, un nuevo proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar haciendo una carpeta en el disco D, por ejemplo. En el disco E lo vamos a hacer. Vamos a hacer una carpeta acá que diga curso micro. Entramos, vamos a crear un nuevo práctica 1. Ahí creamos la carpeta y acá vamos a crear un nuevo proyecto, por ejemplo. Vamos ahí a File, New, Project Wizard. En este IDE es más fácil directamente te facilita no hacer tanto código. Vamos entonces a C, en el disco E lo hicimos, acá está. Vamos a ir a práctica 1 y acá vamos a guardar el proyecto. Después acá seleccionamos el PIC que vamos a usar, que en este caso era el PIC 12F675. Porque no nos figura. A ver, vamos a buscar. Ahí está. La familia PIC 12. Y acá sí. Vamos a poner PIC 12F675. A ver, vamos a buscar F 675. A ver, es este. Por ejemplo, acá no mostraría. No, esto no lo vamos a poner. Después, esto tiene una memoria interna, así que le vamos a poner una memoria, un oscilador interno. Le vamos a poner que es de 4, que eso es lo que nos indica el datasheet, que podemos buscarlo acá. PIC, entonces 12F675. Podemos descargar el datasheet de la página oficial de Microchip. Acá lo tenemos. Bueno, acá tenemos toda la información directamente del oscilador que usa, el interno, todo lo que podemos configurar. Acá nos dice interna 4 MHz, es el oscilador que tiene. Y acá están todas las patas que tiene el PIC. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la alimentación en la pata 1. Después, a ver si lo podemos poner más grande. La alimentación en la pata 1. Acá tenemos la masa. Y estos pines lo podemos usar directamente. El GP0, GP1, GP2, GP3, GP4 y GP5. En CSS lo llaman como, en vez de ponerlo como puerto P0, por ejemplo, lo llaman A0. Y así. Este tiene, por ejemplo, para convertidor analógico digital, tiene 2 entradas. A ver, no, tiene 3. 1, 2, 3 puertos analógicos. Bueno, sigamos. Configuramos eso. Tenemos otras opciones también, como por ejemplo, podemos ya configurar directamente cuáles puertos queremos para que funcione como analógico.
y acá nos va mostrando el código. Por ejemplo, si tildamos este y este, por ejemplo, ahí ya nos va apareciendo el setup, por ejemplo, para configurar el puerto analógico con la configuración que hacemos acá. Por ejemplo, tiene hasta 10 bits de resolución, por ejemplo, entonces de 0 a 1023. Después elegimos acá el tipo de reloj también, por ejemplo. Podemos poner también con divisores o prescaler para que tenga un tiempo de muestreo más lento, por ejemplo, o usar el mismo clock que es el interno. Bueno, en este caso no vamos a usar nada de esto porque es para muestra nada más. Lo mismo podemos configurar otras cosas, por ejemplo, como el puerto SPI, las entradas, podemos decir cuál va a ser entrada, cuál va a ser salida. Los timers podemos configurar y así varias cosas directamente. Los fusibles, por ejemplo, que acá, en este caso, por ejemplo, si queremos que nuestro código sea protegido, presionamos acá y va a ser protegido el código. Lo mismo que es la EPROM también, si queremos proteger. Y ahí ponemos crear proyecto y vemos que no crea esto. Si ponemos open file acá, si nos ubicamos acá, hacemos clic derecho, ponemos open file, nos aparece qué PIC estamos usando, la resolución, por ejemplo, del convertidor, y el clock nos aparece si es interno, externo, y cuánto es la velocidad con la que está trabajando. Después, bueno, acá tenemos ya la estructura básica de un programa en C, que eso es lo que vamos a ir viendo también. Acá en práctica 1 vemos los archivos que nos crea. Nos crea un archivo de proyecto, el archivo C, .c y el archivo H. Bueno, eso es todo lo que es la parte de lo que es código directamente y cómo empezar con un proyecto nuevo. Acá vemos igual que nos aparece también el PIC que estamos usando, el compilador. No, ya nos aparece todo directamente. Acá tenemos el debug también, cómo compilar, por ejemplo. Si queremos tener un .exe tenemos que ir a compiler y acá ponemos en build o compile para poder compilar el proyecto. Bueno, por otro lado entonces tenemos, para que no sea tan extenso el video, tenemos la herramienta que es el Proteus. A ver si lo tengo por acá. El Proteus, acá está. Tenemos que usar el ISIS Proteus. Si no lo encuentran, tiene que ir a inicio, todos los programas, y bueno, ahí le va a aparecer como Lab Center, y tienen que ir al que dice ISIS Proteus. A ver si tenemos por acá. No. Ahí lo estamos buscando mientras abre. No, acá en Windows 10 no me aparece directamente. A ver, Proteus, acá está. Bueno, le van a aparecer varias cosas, sí, tienen que entrar en este. Vamos a ver si podemos abrirlo. Vamos a cerrar. Ahí se está abriendo, está demorando un poco nada más. Vamos a mirar otra característica que tiene este PIC que vamos a usar nosotros para el curso. También se le puede poner oscilador externo a este PIC. Acá vemos otros datos. Voy a poner pausa un momento. Bueno, vamos a continuar con el video. Vamos a usar la versión 7 de Proteus. Lo pueden buscar acá en esta parte, como ya lo estamos buscando acá. Proteus 7 profesional le va a aparecer. Tienen que abrir el que dice ISIS 7 profesional. Ahí vamos a abrir esto. A ver si nos permite abrir. Bueno, ahí vemos cómo comienza a abrir el Proteus. Y bueno, una vez que abre, lo que vamos a hacer en el Proteus, vamos a hacer la parte del circuito para que podamos ver cómo
cómo se ejecuta nuestro programa que hacemos en C. Bueno, para ir cargando el PIC que utilizamos, el microcontrolador, tengo que presionar en esta parte que dice P, device, dice P, y acá ponemos el PIC que vamos a usar. En este caso es el PIC 12F 675, que es este el primero. A ver si lo podemos seleccionar. Es este. Ahí esperamos nada más que empiece a cargar. Esperamos un instante. Ahí hacemos doble clic y lo agregamos. Otra cosa que vamos a usar son las resistencias, por ejemplo. Ponemos res y lo agregamos también acá. Capacitores, por ejemplo. Ponemos cap y ahí agregamos los capacitores. Otra cosa que usamos son, por ejemplo, los botones. Ponemos botones, por ejemplo, y con eso creería que sería suficiente. Cerramos esta ventana y acá ya podemos dibujar. Nos aparece un lápiz donde podemos empezar a dibujar el circuito que vamos a emular. En este caso, como con estamos usando este PIC, el 12F675, bueno, agregamos el PIC primero, así tenemos una idea de las patas que tiene, cuál vamos a usar, cuál no. Y otra cosa que podemos ver es que acá, por ejemplo, el PIC no aparece la alimentación ni la masa. O sea, eso lo agrega automáticamente solo. Pero si nosotros necesitamos agregar, por ejemplo, al momento que agregamos un botón, por ejemplo, en la entrada, que lo agregamos así, presionando acá donde dice Terminal Mode, ahí podemos ver que tenemos la masa, por ejemplo. Si queremos agregar una masa acá, hacemos clic, lo vamos agregando. Una alimentación, por ejemplo, si necesitamos hacer acá una alimentación, nos vamos de nuevo donde estábamos anteriormente, en Device, Component Mode, y ahí agregamos una resistencia, por ejemplo, que la resistencia vamos a agregar así. A ver, presionando la R, no, la agregamos y ahí le podemos ir rotando, por ejemplo. Ahí lo rotamos y ahí lo vamos uniendo. Así, por ejemplo, acá pusimos una alimentación, esto es 5 volt. Acá tenemos, por ejemplo, la resistencia, lo vamos agregando de esta forma, vamos construyendo nuestro circuito. O, por ejemplo, si queremos usar un LED, buscamos acá LED. En este caso tenemos que poner uno de estos LED, el blue, por ejemplo. Agregamos y lo mismo. Se agrega, por ejemplo, el LED en esta parte. Acá vamos agregando. Esto también va con una resistencia que acá en el costado vemos que también lo podemos ir acomodando ya directamente, poniendo el ángulo que queremos que nos aparezca. Ahí, por ejemplo, lo agregamos, ponemos una de test 30 ohm. Ahí, eso para editar lo tienen que hacer doble clic nada más sobre el componente y ahí no aparece ya para editarlo. Y después vamos acá nuevamente a Terminal Mode y ahí agregamos, por ejemplo, la masa y lo vamos uniendo. Este sería el circuito que vamos a usar nosotros para hacer una prueba. En el próximo tutorial vamos a ver ya cómo escribir código para poder usar en este circuito. Entonces el circuito que vamos a hacer es presionar, por ejemplo, este pulsador y que prenda este LED. Ese sería el primer ejemplo, que vamos a ver acá cómo hacemos el código en C y cómo lo cargamos acá en el Proteus para poder simularlo y presionar play y que funcione. Bueno, eso es todo el tutorial, espero que les haya gustado.